Me presentó ahora la pastora, mi nombre es Daniel Castro, pastor en Venezuela de la iglesia Las Buenas Nuevas, ya sirviéndole al Señor en el pastorado por 23 años, 18 años de matrimonio, tengo 2 hijas y ha sido un privilegio servir al Señor y servirle en Venezuela, ¿sabes? Ya que a través de toda la situación que vive nuestra nación, de alguna forma tú te sientes forzado a crecer en la fe. Sí, Señor. A crecer en la fe y a desarrollar la confianza en el Señor. Sí, Señor. Entonces, viendo ese lado positivo de la experiencia de servir al Señor en Venezuela. Te alabamos, Dios. Ahora, yo quiero compartir con ustedes una reflexión. Antes quiero que cierren sus ojos. Gracias, Espíritu Santo. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque nos permites estar acá en tu casa. Nos permites adorarte y reconocerte a ti como un Dios fiel y bueno. Gracias, Señor, porque tú has colocado en nuestros corazones el deseo, el anhelo, el hacer como el querer en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú llenas nuestros corazones de paz y de esperanza. Podemos creer en un Dios que nos ama, en un Dios que tiene el control de todas las cosas, en un Dios, Señor, que tiene un plan perfecto, que no se equivoca y quiere desarrollar ese plan en nuestras vidas. Aquí está tu iglesia, habla a tu iglesia de una manera especial. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros y dependemos hoy más de ti. Cada día queremos depender más de ti. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire cómo he titulado este mensaje. Se llama La voz que lo arregla todo. Amén. La voz que lo arregla todo. Amén. Y cuando usted escucha por lo menos esta frase, o yo la escucho, inmediatamente yo puedo suponer, creer, que la única voz que lo arregla todo es la voz de ¿quién? La voz de Dios, la voz de nuestro Señor. Sí, Señor. Es la voz que lo arregla todo. Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Hay una de las cosas que yo considero como que el deseo, el anhelo de todo creyente es escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Amén. ¿Sabes? No hay otra cosa que anhelamos Sí, Señor. o deseamos más que escuchar la voz de Dios. Sí, Señor. Incluso, no sé si usted ha tenido la experiencia, yo la he tenido, momentos difíciles, muy difíciles en la vida. Amén. ¿Sabe? Yo en el 2020 hice un viaje a los Estados Unidos en el mes de febrero. Llegué 8 días antes de que cerraran todas las fronteras. Sí, Señor. Gloria a Dios. Me quedé solo acá en este país y se quedó mi esposa con mis 2 hijas solas en Venezuela. Durante 7 meses. Santo. ¿Cuánto anhelaba escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos por qué? ¿Por qué me pasó? ¿Dónde no escuché una advertencia? Amén, amén. Y mi manera de regresar a Venezuela fue después que pocos países comenzaron a abrir, me tocó irme a Brasil, llegar hasta la frontera con Venezuela y comenzar a caminar y pasar por la frontera caminando. Sí, Señor. Para que me tomara la guardia de ese país, de mi país,
y nos metieran a mí y a otros pastores que andaban conmigo en cuarentena en lugares que ustedes no se imaginan. Aleluya. Amén. Y luego de una larga travesía poder llegar a mi familia. Sí, Señor. Cuando vivimos momentos difíciles, ¿sabe? Uno quiere, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Hay situaciones que nos tocan vivir como seres humanos, que nos toca porque la pandemia fue general, no fue para una Sí, persona. Señor, aleluya. Entonces lo primero que yo digo, bueno, ¿qué tan importante es escuchar la voz de Dios? Pero también he entendido en el tiempo que le tengo sirviendo al Señor, Sí, Señor. que mi problema no es que no haya escuchado la voz de Dios. Que mi problema quizás es que no he obedecido Sí, Señor. la voz de Dios. Entonces son dos cosas allí que tú tienes que meditarlas. 2023 se terminó prácticamente. ¿Nos queda cuánto? Un mes y unos días, ¿sí? Entonces yo pienso un momento en lo que dije que iba a hacer en enero, en el año, que lo pensé en enero. Este es hacer un año, este es mi proyecto de vida, este año voy a hacer, este año voy a capacitarme, este año voy a aprender. Ahora llega un momento de revisar. ¿Por qué no lo hice? Sí, Señor. ¿Qué pasó? Entonces ahí pienso, bueno, quizás este año no es que no haya escuchado la voz de Dios. Quizás Dios sí me habló en febrero, en abril, en mayo, y sigue Dios hablando a mi vida. Pero tengo que reconocer que he sido un poco fuerte y he resistido a esa voz. Amén. Ahora, en ese título, yo quería, yo marqué esas dos palabras, porque primero yo dije, voz, bueno, la voz es de Dios. Diga conmigo, la voz es de Dios. La voz es de Dios. Esa es la voz que queremos escuchar. Esa es la voz que ¿Sí? Esa es la voz que queremos escuchar. Pero esa palabra arregla o arreglar, también medité un poco en esa palabra porque ¿qué tengo que arreglar? Amén. ¿Qué tengo que arreglar? Y yo, Daniel Castro, se ha conseguido con personas que sienten que no tienen que arreglar nada. Y yo pienso en eso como una fantasía. ¿Sabe lo que es una fantasía? Amén. Las fantasías son mentiras que creemos. Sí, Señor. Fantasías son mentiras que creemos Sí, Señor. que se vuelven casi reales. Gloria. Por eso son fantasías. Entonces, sentir que Daniel no tiene que arreglar nada es una fantasía. Hay cosas que Daniel tiene que seguir arreglando. Sí, Señor. Quizás tienen que ver con el carácter, quizás tienen que ver con las relaciones, quizás tienen que ver con los Sí, pensamientos, Señor. pero tengo que arreglar algo. Pensaba también en los carros nuevos y en las casas nuevas. ¿Sabes? Porque uno dice, esa casa está nueva y ese carro está nuevo. Pero en algún momento, aunque ese carro está nuevo o esa casa está nueva, llegará el momento en que hay que hacerle una pequeña reparación. Amén, amén. O sea, Gloria a hay que Dios. estar como una constante revisión. Sí, Señor. En mi país no se acostumbra a ir al médico solamente vamos al médico cuando nos duele algo. ¿Sí? Amén. Pero a veces yo veo a mi papá que él me dice, mañana tengo un apoyo. Ah, y se siente mal. No, tengo que ir, me van a revisar o me van a chequear. Ah, qué bien. Yo en Venezuela, no sé cuándo fue la última vez que me hice un chequeo médico, una placa. Amén, amén.
¿Sabe? Mucha gente se sorprende. Mi suegro partió con el Señor el año pasado. Porque él notó algo, pero lo ignoró. Y cuando ya fue al médico, fue tarde. ¿Sabe? Y el doctor usó esta frase: si tú has venido 2 meses antes. 2 meses antes. Y cuando le preguntamos, ¿desde cuándo usted estaba sintiendo eso? No, desde más de 2 meses atrás. Ahora, quizás yo no puedo hacerme ese chequeo físico, pero constantemente necesito hacer una evaluación de cómo está mi corazón. El salmista decía: sondéame. ¿Sabes? Sondear es ir a lo profundo para ver cómo está nuestra mente y cómo está nuestro corazón. El Salmo 83:1, mire cómo lo dice. Porque lo otro es, yo pensaba en este versículo que dice: oh Dios, no guardes silencio. Sí, Señor. No guardes silencio. Dice: no calles. Sí, Señor. Oh Dios, ni te estés quieto. El salmista quería escuchar su voz, quería que él actuara. Porque sabe, quizás se sintió desesperado. En su perspectiva, su visión era como que: pero ¿por qué Dios hace tanto silencio en mi vida? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no actúa? Sí, Señor. Y yo quiero creer que realmente Dios sí está hablando en nuestras vidas. Amén. Que en su inmenso amor Él está mostrando su favor. Y siempre la mejor forma en la que Dios habla es esta: a través de su palabra. Su palabra todos los días. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios todos los días? Lee la palabra y escucharás la voz de Dios todos los días. Miren este hombre llamado Pedro. Él está ahí, está Hechos capítulo 11, versículo 9. Y sabe, yo veo de Pedro esto. Pedro era un discípulo del Señor que venía creciendo mucho. Ya no era el discípulo que lo negó, ya no era el discípulo que se enfureció y sacó una espada. Ahora es un discípulo que viene creciendo en su relación con Dios. Oraba por los enfermos y se sanaban. Levantaba un cojo que estaba allí en el templo de la Hermosa, le dio la mano y se sanó. Sanó a una mujer llamada Dorca. Ponía las manos sobre la gente y eran llenas del Espíritu Santo. Si hay alguien que conocía la voz de Dios, era Pedro. Sin embargo, fíjate que él está en Jope y dice que mientras le preparan una comida, él sube a la azotea a orar. Y cuando él va a la azotea a orar, él tiene una visión, y en la visión desciende como una sábana, un lienzo agarrada de las 4 puntas y lleno de animales con pezuñas, cuadrúpedos, dice la palabra, y una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Entonces me llama la atención porque en este versículo dice: por segunda vez, dice esta versión, ahorita lo leemos, que dice: entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Es decir, ya había pasado la primera vez, esta es la segunda vez, y la voz le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, yo veo Pedro, que Dios le está diciendo: Pedro, mata y come, la primera vez, y Pedro dice: no, Señor, no voy a comer eso es inmundo. Y el Señor le dice: lo que yo he limpiado, no lo llames común o inmundo. Pasa la segunda vez, ¿y sabe qué? Y pasa la tercera vez. Entonces me llama la atención porque yo sé que Pedro tiene algunos paradigmas, algo que se convirtió en una formación en su vida por mucho tiempo. Sabes que él no hacía, pero con quien está hablando es ¿quién?
es Dios. Quien le está diciendo haga algo es ¿quién? Dios. Es Dios. Entonces, Pedro, ¿por qué tú crees que puedes argumentar con Dios sobre algo que Él te está diciendo? Amén. Entonces es como que, ¿sabes? Nosotros los seres humanos muchas veces tenemos como que esa situación de hacer resistencia a lo que Dios nos está diciendo que haga. Muchas veces yo quiero, Señor, que tú arregles algo en mi vida. Y Dios me dice, Daniel, tienes que hacer esto. Pero es que yo nunca he hecho eso. Y tengo miedo de hacerlo. Y el miedo se relaciona con la duda, entonces. Entonces, ¿qué es lo que Dios me puede estar pidiendo en este 2023? Que quizás lo dijo una vez, lo dijo 2 veces, ¿sabes? Daniel, confía en mí. Confía en mí. O Daniel, haz este acto de fe. Yo ayer le testificaba a un pastor que él me decía, cuando entré al ministerio tenía un trabajo de toda la noche, tenía que trabajar toda la noche y estaba muy agotado y no podía atender a la iglesia y no podía hacer esto, no podía hacer lo otro y tuvo que dar un paso de fe. ¿Sabes? Un paso de fe. De esos pasos que nos cuestan. Y yo dije, bueno, cuando yo llegué al ministerio, yo era un chofer de un camión y tenía que viajar por todo el país con ese camioncito y tenía mucha ausencia en la iglesia y tuve que decir, o el ministerio O la iglesia. o el trabajo. Entonces tuve que pararme al jefe y decirle, ¿sabes qué? Voy a aprovechar que ahorita vienen vacaciones y todo el cierre del año y para decirle que trabajo hasta esa fecha. ¿Y qué vas a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Y llegó enero y yo, Señor, clamando, aquí estoy, Señor. ¿Sabes? Y la cosa se puso un poco difícil en mi vida, aunque no estaba casado todavía y no tenía todas esas responsabilidades de un hogar. Pero fue una decisión difícil que me abrió una puerta a creer en un Dios que sabe cómo suplir cada una de nuestras necesidades. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos pudiese estar diciendo algo que nos va a llevar a un nivel mejor de fe, de crecimiento espiritual? Pero yo estoy diciendo, no, Señor, eso no lo voy a hacer todavía. Y soy como Pedro. Mira lo que dice Job capítulo 37, versículo 5. Dice, Dios hace tronar su voz y se producen maravillas. Dice, Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión. Aleluya. ¿Saben por qué debo anhelar tanto escuchar la voz de Dios? Porque cuando Dios habla, algo especial y extraordinario tiene que ocurrir en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cuando Dios habla, el enemigo tiene que retroceder, la enfermedad tiene que irse en el nombre de Jesús. Entonces yo le quiero mencionar a usted 4 cosas que yo creo que Dios nos está diciendo constantemente. Le voy a mencionar 4 cosas que se convierten como en un proceso de revisión en mi vida. ¿Sabes? Voy a escuchar la voz de Dios y en este orden, incluso en el orden que voy a presentar, pienso que son 4 cosas, 4 formas en las que voy a escuchar su voz. Porque quizás yo digo, bueno, mi vida no está mal en esta y en aquella área, pero hay algo que arreglar en una área. Y esa área a veces siento que tiene cierta influencia sobre todas las demás. Amén. ¿Ves? Negativamente muchas veces. La mayoría de las veces es negativamente. Yo digo, pero ¿por qué este año no vi todo lo que yo y trabajé y me esforcé? Pero había una área
que me estancó. Sí, Señor. Una área que no me dejó pasar de grado. Una área que me detenía, ¿sabes? En ese progreso. Fíjate, la primera tiene que ver con mi condición. Y yo le llamé, es una voz que me muestra mi condición. Dios quiere mostrarme, ¿sabes? Mi condición, cómo estoy. Ese es el primer punto. Dios es tan bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. ¿Saben? Dios es tan maravilloso. Amén. Y tan buen Padre. Amén. Que Él está interesado. Porque aunque el mensaje se llama la voz que lo arregla todo, mira cómo funciona esto. Para mí esto es un milagro. Dios es un Padre responsable. ¿Sabe cómo actúan los padres responsables? Saben que debemos asumir también responsabilidad. Entonces, para mí es un milagro que Dios me diga, Daniel, esta área, el área de tu vida devocional, tienes que revisarla. Ya para mí es un milagro. Y ahí hay algo que Dios está arreglando. Está arreglando la capacidad de percibir, de ver lo que no está bien en mi vida. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Comenzar a levantarme y darle fuerza a mi vida devocional. Por eso muchas veces nosotros nos llegamos, Señor, transforma mi carácter. No funciona así. Ya Dios te dijo que hay que trabajar el área del carácter. Entonces, mi responsabilidad, ver cuál área en el carácter, cómo estoy reaccionando en mi carácter para de forma intencional, porque todo en la vida es intencional. ¿Sabes? Si tú quieres que un matrimonio funcione, tienes que ser intencional. Si tú quieres que tu ministerio avance y crezca, tienes que ser intencional en tu oración y en el estudio de la palabra. Si tú quieres desarrollar un negocio y levantar un capital, tenemos que ser intencionales en la manera en que administramos el dinero. Todo es intencional. Si yo quiero rebajar unos kilos, esa fue una de las cosas que puse en enero. Menos cachapa. Menos arepas y menos cachapas. Sí. Arepas y cachapas. Nada, y ahorita vienen las hallacas, nada que no se haga de forma intencional puede avanzar. Todo en la vida es intencional. Y yo necesito, ¿sabes? Primero que Dios, porque a veces puedo tener, la Biblia dice que Satanás cega nuestro entendimiento. Y estoy haciendo algo que me hace daño. Estoy comiendo algo que me hace daño. Estoy viendo algo que me hace daño. Estoy escuchando algo que me hace daño. Me estoy relacionando con personas que no me suman, que no edifican mi vida, que no aportan a mi fe. Y Dios entonces habla a mi corazón. Amén. Habla a mi corazón. Y me dice, Daniel, tienes que arreglar esto. Te estoy mostrando algo que no está bien. De ahí en adelante, yo soy responsable. De ahí en adelante, yo soy responsable. Cuando tú y yo leemos Génesis capítulo 1, versículo 2, fíjate, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Fíjate, otra versión que está allí también, otra versión dice, en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y sabes que lo que dicen los teólogos, porque puede ser un confuso, pero Dios creó ¿cómo? Creó la tierra en un caos.
Entonces dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 pueden haber hasta miles de años, porque Dios no hace nada desordenado, porque Dios es un Dios de orden. Dios sabe lo que está haciendo, pero algo ocurrió que trajo un caos, ¿sí? Ezequiel habla de ese ángel que fue derribado y se trajo a toda la tercera parte de los ángeles y se produce allí ese caos en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que yo he sentido? Que aunque Dios ha traído y ha puesto en mi vida un orden para crecer, un orden para avanzar, un orden para desarrollar mi fe, un orden para vivir en salud. ¿Sabe qué ha pasado? En cualquier momento el enemigo ha querido traer su caos y su desorden a mi vida en una área, así sea chiquitica, una área. Cuando yo vi en pandemia que invertíamos 8 y 10 horas metido en el celular, 12 horas ahí dándole un dedo para abajo y para arriba. Aleluya. Y ese dedo no se cansaba. Santo. Y casi no podíamos dormir. Satanás estaba tratando de llenar nuestros corazones de desesperanza, de duda, de temor. Pero así como aquí dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, yo puedo decir que en nuestras vidas también podemos tener la certeza de que el Espíritu de Dios se está moviendo con la intención de ordenar, de trabajar, de corregir aquello que necesita ser transformado en nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Entonces yo veía una habitación, por ahí tenemos una imagen, una habitación, mira esa habitación que está allí, y ahí está la palabra desordenada, vacía y oscuridad. ¿Y sabes por qué yo veo un momento esa habitación? Porque no sé si pasa en su casa. Pero yo tengo un cuartico por allá escondido, que poco a poco le voy tirando peroles y peroles y peroles. ¿Alguien tiene aquí el cuartico de los peroles? Aleluya. Y allí, y poco a poco el espacio se va reduciendo. ¿Y sabes qué más he hecho con el cuartico de los peroles? Que si se me quemó un bombillo aquí en la sala, voy al cuartico que nadie va, ¿sabes? Y le quito la poca iluminación que ya tiene. Y saco allá y dejo esa área oscura, vacía y desordenada. Y dice la Biblia que así estaba la tierra. Y lo primero que Dios hizo, ¿sabe? Porque Dios, ahí en Génesis tú ves un orden en cuanto a cómo vienen los frutos y los progresos. Porque antes de ver que Dios dijera fructifiquen y den semilla, primero Dios tuvo que traer luz sobre ese desastre que había. Y eso es un milagro que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Amén. Él quiere traer luz. Diga conmigo, Dios quiere traer luz. A ver, dígalo, Dios quiere traer luz a cada área de mi vida. Sí, esa luz, fíjate, esa luz que me permita ver cómo han estado mis pensamientos estos últimos días. Y de pronto me doy cuenta, ¿sabes? He tenido muchos pensamientos negativos y no me había percatado de que mis pensamientos estaban en una condición. Y dice la Biblia, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero entonces yo todo está mal en Venezuela, y no hay gasolina en Venezuela, y no hay luz en Venezuela, y la comida está cara en Venezuela, y todos mis pensamientos tienen que ver sobre algo negativo, y no me podía percatar, no lo podía ver, pero vino la luz de Dios a mi vida y me hace ver que debo cambiar mis pensamientos, y antes de ver los problemas que tiene mi país, puedo ver que hay un Dios que tiene poder y que es más grande que toda situación difícil que podamos vivir. Génesis
1, 3 y 4 dice, entonces Dios dijo que haya luz, que haya luz. Eso fue lo primero que el Señor hizo. Y ese es el milagro de una voz que lo arregla todo. Yo te voy a decir qué tienes que trabajar este año, Daniel. Este año 2023 fuiste inconstante en esta área. Tengo que trabajar la constancia. ¿Sabes? Este año fuiste de doble ánimo. O tuviste una vida devocional débil que no va acorde con tu tiempo en el Señor. Ahí hay luz. Yo atendí y fue a orar con una persona. Y cuando yo le pregunto, que ya estaba muriendo, ¿y qué tiene? No sabemos. ¿Pero cómo que no sabemos? No sabemos. Se ha llevado a médicos, se le han hecho examen y no saben lo que tiene. Y dije, qué tremendo. Dios no va a permitir que mi condición cada vez esté peor y que yo no sepa qué es lo que me está haciendo daño. Gloria a Dios. En su inmensa bondad, Dios en algún momento revela qué es lo que me está haciendo daño para que yo sea responsable de cambiar lo que solo yo puedo hacer. Amén. Amén. Ahora fíjate, esta segunda voz o la segunda forma en la que Dios quiere hablarme, la primera es mostrándome la condición en la que estoy. La segunda es mostrándome su poder, su autoridad y poder. Es una voz llena de autoridad y poder. Y esta voz va a confrontar mi confianza en Él. Por eso yo lo planteo en este orden. ¿Cómo desarrollo fe y confianza cuando hay una área que no veo, que no está bien en mi vida? Después que yo digo, bueno, ya estoy trabajando lo que no está bien en mi vida, ahora Dios me dice, mira, yo quiero que tú escuches mi voz como una voz que está llena de autoridad y poder. Amén. Mi voz es una voz, la voz de Dios es una voz que está llena de autoridad y poder. Y yo allí voy a leer Mateo capítulo 8, versículo 8, que dice, el centurión contestó, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará como sano. Entonces yo digo, el centurión, hablemos del centurión. Hablemos del centurión. No dice que seguía el Señor. No dice que entraba a la sinagoga de atrás de Jesús. No dice que era una persona que oraba constantemente y hacía ayuno. No tenemos ninguna información del centurión. Simplemente al ser centurión podemos saber dos cosas. Era un oficial y era romano. Y los romanos eran quienes tenían cautivos o de alguna forma, sí, cautivos. El imperio romano tenía allí cautivo al pueblo de Israel. Entonces ahí está un centurión y sabemos que por cuestiones culturales un judío no podía entrar en la casa de un gentil. Entonces por eso él dice, yo no merezco que tú entres bajo mi techo, porque era una cuestión que era abominable. Sin embargo, Jesús tenía la disposición de ir hasta allá. Pero él dice algo que nos confronta en esta mañana. Porque él dice, pero basta con que digas una sola palabra. Es decir, tu palabra es una voz llena de poder y de autoridad. ¿Sabes? Solamente que tú des esa orden. Porque él luego le dice, yo soy un hombre que tiene autoridad, y si yo le digo a este soldado que venga, él viene, y si le digo a este soldado que vaya, él va, y así tú mismo, con una sola palabra, tú le puedes decir a mi situación, a mi problema, a mi necesidad, que se vaya y se tiene que ir. Y esa es una voz que está llena de poder y de autoridad. Ahora, si yo no veo al centurión congregándose todos los domingos, pero yo me congrego todos los domingos, porque yo no puedo creer que yo le sirvo a un Dios que tiene tanta autoridad
y que tiene tanto poder. ¿Sabes? Y cuando ya esté cerca del servicio y vengan los obstáculos que se quieran presentar, recordar, yo le sirvo a un Dios que tiene una voz llena de poder y de autoridad, y en el nombre de Jesús ese obstáculo se quita. Yo voy a seguir, yo voy a avanzar, porque Dios tiene el control de mi vida. Mateo 8:10 dice: al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían. Sí, Señor. ¿Sabe? Porque él no lo seguía, pero había quienes, es para ustedes que me están siguiendo. Dice Mateo 8:10, dice: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Gloria a Dios. Entonces esta voz es una voz que confronta el tamaño de mi fe. Amén. ¿De qué tamaño era mi fe en enero? Muy chiquita. Nada, bajita. ¿Y de qué tamaño es mi fe ahora? Grande. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Está creciendo mi fe? ¿Cómo está creciendo mi fe? ¿Cómo se nutre mi fe? Aleluya. Él dice que la fe viene por el oír. Pero ¿cómo la pongo en práctica? ¿Sabes? Porque yo puedo escuchar y escuchar y escuchar, pero llega el momento de dar el paso. Creyendo, aleluya. De dar el paso. Señor, di la palabra. Di la palabra. Quizás yo, Daniel, en ese momento no entra porque no hace igual, que tú vayas, lo toques, Sí, Señor. le hables al oído. Gloria a Dios. Pero creer que solamente sabes, di la palabra. Pasa, aleluya. Fe, aleluya. Necesitamos que nuestra fe siga Creciendo. creciendo. Diga conmigo, mi Mi fe fe. seguirá creciendo. Estoy preparado para ver grandes milagros en mi vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firme, dice, la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. A mí me gusta esa palabra, sin vacilar. Yo no sé Amén. cómo usted entiende la palabra sin vacilar. Vacilar. Es como que voy, O no voy. no voy. Creo O no creo. o no Sí, creo. Señor. ¿Le entro o no le entro? Sí, Señor. Voy a actuar en fe. No, pero es que tengo muchas cosas que hacer. No, ya. Sí, Señor. ¿Cómo lo hago? Amén. Voy a vacilar. Amén. Dios quiere que yo esté firme, sin vacilar. Le creo a Dios, llueva, truene o relampaguee. Dios es Dios de milagros. Dios es Dios de poder. Dios es Dios de maravillas. Sí, Señor. La tercera voz, fíjate, la tercera voz que creo que Dios constantemente nos estará haciendo escuchar. Primero, una voz que confronta o que me muestra cómo es mi condición. ¿Cómo es mi condición? Segundo, una voz que me muestra el tamaño de mi fe. Amén. ¿Sí? Es una voz que está llena de autoridad y de poder. Tercero, es una voz que calma las tormentas. Amén. Calma las tormentas. Tormenta. Amén. Y sabe que yo necesité escuchar mucho esta voz. Sí, Señor. 2023. Tuve que escuchar mucho esta voz. Dios me tuvo que recordar. Porque el pasaje aquí está en Lucas capítulo 8, versículo 24. Lucas 8, 24. Mira lo que dice allí. Yo quiero que usted lo lea. Dice: entonces despertaron a Jesús
Y le dijeron, maestro, maestro, ¿vamos a qué? A ahogarnos. Mire cómo es ya la perspectiva del discípulo de Jesús, que estaban en una barca. Pero aquí muchas veces no vemos lo importante. Dios tuvo que decirme hace unos meses, Daniel, recuerda que aunque yo esté en la barca contigo, no significa que no vengan tormentas. No significa que no vengan pruebas. Sí, Señor. Y eso tenemos que estarlo recordando, ¿sabes? Amén. Y yo creo que Jesús realmente, por lo menos en mi barca, no está dormido. Solamente le está viendo cómo reacciona. Amén. ¿Y a quién busco? ¿A quién voy a llamar? Entonces fíjate lo que pasó allí. Dice, vamos a ahogarnos. Dice, Jesús se levantó y regañó al viento y a las olas. Entonces cesaron y todo quedó en gran calma. Me gusta esta versión porque dice, regañó. Cuando usted usa esa palabra, ¿con quién la usa? Con sus hijos. Con sus hijos, con los más pequeños, ¿verdad? Porque puede ser un hijo de 45 y usted le va a decir, te voy a regañar. Usted va a usar esa palabra con los más chiquiticos. ¿Sí? Uno no le dice a un abuelo, lo van a regañar. Uno al pequeño. Puede ser que no sea un hijo mío, solamente un niño pequeño, te van a regañar. Estamos hablando de alguien que es mayor a alguien que es menor, ¿verdad? El léxico de alguien mayor a alguien menor. Lo que los discípulos vieron como algo grande, nos vamos a ahogar. Dios se levanta y le dice, olita, vientito. Su problema grande para Dios es algo. Gloria a Dios. Lo que tú piensas que te va a ahogar, lo que tú crees que va a voltear la barca, cuando el Señor se levante, le va a dar una orden a esa situación, le va a dar una orden a esas tormentas. Él va a calmar las tormentas que yo pueda estar viviendo. Entonces el Señor regaña. El Señor regaña. Sí, mi problema, no importa qué tan grande sea, Dios es más grande. Amén. Ahora miren, vamos a leer de nuevo esa cita, pero en otra versión. Dice allí, entonces fueron a despertar a Jesús, la siguiente imagen, y diciéndole, maestro, aquí dice, nos estamos hundiendo. Mira, Jesús se levantó y dio una orden. Yo soy pastor, pero yo no le puedo dar una orden a ninguno de ustedes. Yo no le puedo dar una orden a una persona en la calle. Sí, Señor. Es más, puedo conseguir gente que me dé una orden a mí. Yo le puedo dar una orden a mis hijas. Y quizás puedo darle una orden a alguna persona de confianza en mi iglesia. Mucho menos puedo darle una orden a una situación, no en mi nombre. Sí, Señor. Pero Jesús tiene el poder para darle la orden, sí, Señor, no solamente a una persona, aún sobre la naturaleza tiene poder para darle una orden. Dice, le da una orden al viento y le da una orden a las olas, y ese mar embravecido y esa tormenta que parece que nadie la puede detener, tiene que sujetarse porque es la orden de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que no hay situación que le pueda hacer resistencia a una orden de nuestro Señor. Ahora, ¿sabes qué pienso? Yo pienso que en fe ya hay una orden emitida. Ya hay una orden, ¿sabes? Yo siento cuando algo quiere afligir mi vida. Sí, Señor. Gloria a Dios. Señor,
ya tú diste una orden Amén. para que esto que quiera afligirme Oh, Señor. retroceda. Amén. Yo me apropio de esa orden. Amén. Esa orden está por encima de este problema. Y que Dios me recuerde que esa orden, esa es la voz que arregla mi corazón para yo creerle a Dios y ver el milagro. Amén. Fíjate que yo decía, mucha gente puede cuando escuche este título pensar que yo me voy a sentar, Señor, arréglalo todo. Yo espero aquí. Tiene que ser antes. Lo que Él está arreglándolo aquí. Y al arreglar mi condición, al arreglar mi fe, al arreglar la confianza, entonces, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aleluya. Entonces, su voz te recuerda que Jesús va contigo en la barca. Diga, Jesús va conmigo en la barca. Y diga, y su poder no tiene límites. Su poder no tiene límites. Amén. La cuarta y última voz es una voz que genera grandes resultados en tu trabajo. Fíjate que en este año, bueno, quizás Dios me ha tenido que decir varias veces, Daniel, esta condición, nuevamente. Lo bueno es que Dios no se cansa, Dios tiene una paciencia y nos ama tanto. Daniel, que tienes que leer, Sí, Señor. que tienes que congregarte, eres el pastor. Daniel, y cada vez me está diciendo algo. ¿Sabes? Me está diciendo tu fe, esas palabras, esos pensamientos. Ahí está, con amor, porque Él es un Padre que te ama y que me ama. También me está diciendo, yo estoy contigo en la barca, tranquilo, no te asustes, yo voy contigo en la barca, prepárate para ver mi poder. Y los discípulos se asombraron, el viento le hace caso, las olas le obedecen. Pero otra cosa que nos afecta mucho como creyentes y que queremos escuchar la voz de Dios, tiene que ver con los resultados. Sí, Señor. Señor, he trabajado tanto este año y todavía con muchas limitaciones. ¿Qué está pasando? Mientras tanto, aquellos que no creen en ti, que no te sirven, les va mejor. Sí, Señor. Y uno se siente confrontado. Gloria a Jesús. Sí, Señor. Ahora, fíjate que yo pensé, y termino con esto, pensaba en Pedro nuevamente, el discípulo que negó al Señor, que después que lo negó y sintió esa vergüenza, dijo, me voy al mar nuevamente. Me voy al mar porque yo toda mi vida he sido pescador y eso es lo mío. Sin embargo, yo leo 2 veces por lo menos en la Biblia que Pedro se va toda la noche a pescar. ¿Y qué trae? Amén. Manos vacías, arrugaditas del agua salada. Sí, Señor. Así nos pasa a nosotros. Manos vacías. Digo, Señor, ¿por qué vivimos las experiencias de manos vacías? Sí, Señor. ¿Sabes? Esaú salió a cazar y vino después de un largo rato, vino con las manos vacías y con tanta hambre. ¿Y qué terminó haciendo? Tenía tanta hambre y la frustración de tener las manos vacías que el enemigo se aprovechó. Y vino Jacob y dijo, bueno, si tú quieres que te dé un platico de habichuelas o de caraotas, tienes que darme algo importante. Dame tu bendición. ¿Cuántas veces yo he visto a creyentes después de un día de frustración, de manos vacías, decir, esta noche no voy a la iglesia, estoy cansado? Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Cambiaron qué cosa?
La bendición. La bendición. Quizás ese era el día de ver un milagro. Sí, Señor. ¿Sabes? Aquí estoy, Señor. No fue el mejor día laboral, no hice lo que esperaba, pero aquí estoy para recibir lo que tú tienes para mi Señor. vida. Amén. Estoy para seguir creyendo. Señor. Entonces fíjate, Pedro dice allí, dice en ese versículo de Juan 21:3, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada, nadita. Otro día más. Y voy a parafrasear esto. De pronto ven a una persona en la orilla que les pregunta, hey muchachos, ¿pescaron algo? No. Oh. Ese era Jesús. Jesús no está cerca de la barca, está lejos, no sé a qué distancia. Pero lo que me impresiona es lo que dice ese versículo. Jesús le dijo, versículo 6, echen la red a la derecha de la barca. Y me impresiona que Jesús, y muchas veces no lo vemos, es un Dios o es un Señor de órdenes precisas. Esta es la barca. Hay agua acá, a la derecha, hay agua a la izquierda, hay agua al frente, hay agua atrás. ¿Por qué no solamente decir, echen la barca? Dame, ¿dónde la he hecho? ¿Lo ves? Ah, por aquí. Y lanzar la red y ver el milagro. No. Era a la derecha. Era específico. Amén. Y esa es una de las voces más difíciles de escuchar de Dios. Dios no le dijo a Noé, construye un arca. Dios le dijo, quiero que sea tanto de alto, tanto de ancho, sí, señor, tanto de largo. Le vas a poner esto por dentro. No le vas a poner las ventanas que tú quieras, le vas a poner una sola ventana. Va a tener una puerta de este lado. Órdenes precisas. Sí, Señor. Aquí la lucha la tiene Pedro, porque Pedro puede decir, mira, Señor, ya yo salí a pescar. Pesqué a la hora que se recomienda que se debe pescar, que es en la noche. Soy una persona de experiencia. Por lo general a esta hora lo que se hace es lavar las redes y recogerse. Pero, nuevamente, lo que yo pienso versus lo que Jesús dice. Amén. ¿Cuál es esa orden precisa que Dios ha traído a mi vida? Yo recuerdo cuando comencé a leer libros del pastor Rick Warren, en el de Una vida con propósito, él dice, no debemos orar, o una iglesia con propósito, escuche, no debemos orar diciéndole, Señor, bendice esto que voy a hacer. ¿Cómo? No puedo orar diciéndole al Señor, bendice esto que voy a hacer, si toda mi vida he orado así. Cada vez que voy a empezar un emprendimiento, digo, Señor, bendice esto que voy a empezar. Cada vez que agarro un trabajo, Señor, bendice esto que voy a hacer. Y él decía lo que tiene mucho sentido común, decía, debemos orar, Señor, ayúdame a hacer lo que ya tú has bendecido. Sí, amén. Porque Dios tiene un plan y ese plan no lo va a cambiar por lo que yo quiera hacer. No es que Daniel quiera lanzar la red a la izquierda o adelante o atrás. La bendición, los resultados los voy a encontrar cuando yo puedo escuchar la voz de Dios y obedecerle. Y si él dice, Daniel, lanza la red a la derecha. Cuando yo lance esa red, vendrá un milagro a nuestra vida. ¿Cómo he estado yo lanzando la red en este 2023? ¿Según qué visión o perspectiva he estado lanzando la red en este 2023?
Cuando he escuchado la voz de Dios, ¿han sido mis argumentos más poderosos o he sido obediente para decir, está bien, Señor, no es como yo lo hago, pero es como tú dices? Amén. Amén. Cierren sus ojos, por favor. Querido Dios y Padre Celestial, quizás escuchar tu voz, aunque es tan importante en nuestras vidas, vivimos un tiempo donde el ruido que nos rodea, el ruido, la bulla, el ruido de las personas que están a nuestro alrededor, el ruido de las noticias que escuchamos de cosas que suceden en el mundo, el ruido de las redes sociales, el ruido de la economía tan fuerte que vive nuestra sociedad, el ruido de los problemas, nos impiden escuchar con claridad. Nos impiden escuchar con claridad esa voz que quiere hablar acerca de mi condición, de cómo está mi fe, de cómo está mi corazón. Esa voz que me ha dicho, Daniel, tienes que perdonar, porque mientras no perdonas, tu corazón se sigue llenando de dureza, de tristeza. Daniel, tienes que buscarme en oración. Esa voz que me está diciendo en qué me he descuidado y tengo que recuperar lo que he perdido. Volverme a ti para que tú te vuelvas a mí. Esa voz que está llena de autoridad y de poder. Esa voz que me dice, si tú crees solo con escuchar mi voz, tu situación, tu problema tiene que cambiar. Esa voz que recuerda que tú estás en la barca conmigo. Esa voz que me recuerda que tú vas en mi barca, Señor, en mi familia, y tú vas a cuidarnos de la adversidad, de las olas, del viento recio, de la tormenta que se levanta. Tú vas a cuidarnos, Señor, y hay una orden tuya sobre esa situación, una orden tuya sobre ese problema, una orden tuya, Dios, una orden directa de parte tuya sobre mi vida, sobre mi familia, sobre el ministerio, sobre el trabajo. Y en esa orden, Señor, los problemas retroceden, las tormentas se disipan y la bendición fluye de una manera especial a nuestras vidas. Una orden, Señor, una voz que trae instrucciones de cómo conquistar a una Jericó, instrucciones de cómo levantar un arca que salve a un grupo, una orden, Señor, de cómo pescar, aunque el sentido común sea totalmente opuesto a lo que hacen los demás. Ahí está una voz que lo arregla todo, Señor. Y si he escuchado esa voz y no la he reconocido, te pido perdón. Si he escuchado esa voz y le he hecho resistencia como lo hizo Pedro en aquella azotea, te pido perdón. Y si he sido renuente, Señor, en obedecer esa voz, ponga su mano aquí sobre su corazón. Porque esa voz va a llegar allí a tu corazón. Esa voz dará instrucciones sobre tu vida. Esa voz te dirá. Esa voz a través de su palabra. Esa voz traerá dirección a tu vida. Esa voz traerá fuerza, palabra de aliento. Esa voz traerá sanidad emocional. Esa sanidad que necesitas y por la cual este año el enemigo ha tomado ventaja. Esa voz traerá orden. Ese cuarto no estará oscuro. Esa habitación no estará desordenada.
nada, porque el orden de Dios se va a establecer en tu vida. La bendición de Dios se va a establecer en tu vida. El plan de Dios se va a establecer en tu vida, porque la voz de Dios hará un milagro. Es la voz que trae la luz, es la voz que levanta la fe, es la voz que está en la tormenta, es la voz que trae instrucciones sobre tu vida para avanzar y para que su plan se cumpla de una manera especial en cada uno de nosotros. Desde ya cancelamos todo intento del enemigo de sabotear nuestras vidas. Tienes que retroceder en el nombre de Jesús. El enemigo, Señor, vendrá por un camino, pero por 7 caminos huirá, por 7 caminos irá. Delante de nosotros saldrá huyendo, porque tenemos a un Dios. Ama la basaka aquí, oh reba basaka la basacanta la vacía aquí, que era mansita acaba babasola la bacanta la que era mamasica babasota la bacanta la ikiki asata la yakanda. Oh, riba banda la seca y acaba. Llena banda y quita. Llena ahora, Señor. Aba sacatala y quella. Ere baba sí. Llena ahora, Señor. El Señor toma el control. El Señor toma el control ahora. El Señor toma el control ahora. Él toma el control ahora de tu vida. Él toma el control ahora de tu familia. Su voz. Su voz, su voz, su voz. Su voz es su palabra. Su voz tiene poder. Su voz. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor, por hablar a mi vida. Gracias, Señor, porque esa voz es la voz que necesito. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque es la voz que me llena de paz. Es la voz que calma mis tormentas. Es la voz que disipa el ruido del enemigo. Es la voz que hace milagros. Gracias, Señor. Te alabo, diga, te alabo, Señor. Te alabo, Dios. Te alabo, Señor. Dígale, te reconozco en mi vida como mi Padre, mi Señor, diga, mi Dios, que cada día pueda escuchar tu voz. Dígale, recuérdame, Señor, cada una de estos puntos. Dígale, recuérdame, Señor, cuando mi condición no está bien. Dígale, recuérdame, Señor, que tu voz está llena de autoridad y de poder. Dígale, recuérdame, Señor, que tú vas en mi barca. Dígale, recuérdame, Señor, que tú eres un Dios de instrucciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Mis hermanos,